A ver, bajando un poco lo que estuvieron hoy hablando con el profe, que justamente uno dirá, ¿qué tiene que ver esto con Faro o Smalltalk? Básicamente es la parte importante que van a tener que ir descubriendo ustedes a medida que vayan practicando, ¿sí? Esto escapa más allá de lo que es la parte de paradigmas acá y especialmente de Smalltalk, ¿sí? Les hago esta salvedad porque más de uno va a decir, bueno, Fede, a ver, ¿qué, qué podemos usar o dónde nos podemos basar como para poder hacer esto o que por ahí este ejercicio que tengo que hacer, ¿sí? Hay muchas cosas que se van a plantear de que son más de modelado, ¿sí? Que como les digo, no es propiamente de Smalltalk. Lo que es la sintaxis y de dónde se colocan las cosas o cómo se crean, sí, eso podemos hablarlo, digamos, ¿sí? Pero hay cuestiones que son de modelado y que eso se lo aprende con la práctica. Hay alguna cierta que otra guía o más, digamos, que por ahí autores, por ahí de libros verán, por ahí habrán visto algo en análisis de sistemas y lo van a retomar el año que viene en diseño, o alguno que no creo que ninguno lo esté haciendo, pero lo van a retomar, ¿sí? Se van a acordar. Eh, Mapeando un poco lo que estuvieron viendo con el profe y ese juego con el tema de los animales, las clasificaciones, hay varias cosas ahí metidas ahí, digamos, conceptuales que estuvieron viendo, digamos, ¿sí? Básicamente, nosotros cuando tengamos que pasar eso a código, básicamente, se van a traducir en unas cuestiones de identificar cuáles van a ser las clases, ¿sí? Unas clases candidatas, ¿sí? A ver si me está tomando esto, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que vieron ustedes? ¿Vieron el tema de clases? ¿Sí? ¿Vieron clases? ¿Qué más estuvieron viendo? Respecto a las clases, estuvieron viendo que hay atributos, ¿no es cierto? ¿Sí? Y otra cosa que también estuvieron viendo, que hay acciones o servicios o cosas que puedan hacer, ¿sí? Nosotros a esto lo vamos a llamar métodos, ¿sí? O también o le llaman servicios, ¿sí? ¿Sí? Y a los atributos también le suelen llamar características, ¿sí? ¿Sí? Entonces, básicamente van a ser los dos componentes importantes que van a tener acá una clase, ¿sí? Después vamos a ver de que tanto para los atributos o métodos, ¿sí? En este caso, atributos, características, también me estoy acordando de otro, o variables. Ah, esto es variable, ¿sí? Esto es variables. Tenemos, le llaman variables, ¿sí? Entonces, asociado a estos, van a escuchar por ahí que son de instancia y de clase, ¿sí? Lo vamos a ir viendo después, ¿sí? Por ahora nos vamos a quedar con que tenemos atributos, características o variables particulares y método y servicio, ¿sí? Entonces, algo importante que ustedes van a tener que identificar es cuándo estamos hablando de un atributo y cuándo estamos hablando de una clase, ¿sí? Que eso va a depender generalmente del contexto, ¿sí? Hoy se acuerda que hicieron una descripción detallada de las cosas y que parecía como que nunca terminábamos. Bueno, imagínense que estamos modelando, por ejemplo, una entidad persona, ¿sí? Y ustedes me dirán, bueno, yo les digo, bueno, saquen características y cosas que pueda hacer una persona. Y ustedes me van a empezar a decir, bueno, tiene ojos, que tiene boca, que tiene nariz, que puede caminar, puede comer. Y le digo yo, no, esperen chicos, no, se me apresuraron. Una entidad persona, pero para una entidad bancaria. Y ustedes me dirán, no, para esas características que te tiré no es acorde al escenario, ¿sí? Entonces usted ahí me tiene que decir, bueno, para una entidad bancaria una persona va a tener su número de documento, va a tener su sexo, va a tener su nombre y apellido, va a tener una dirección, ¿sí? ¿Qué es lo que va a poder hacer en un banco? Va a poder, qué sé yo,
Va a poder crear una cuenta, va a poder extraer dinero, ¿sí? O sea, fíjense que una misma entidad persona para una entidad bancaria que para alguien que, no sé, para lo que ustedes habrán pensado, cambia, ¿sí? Entonces, siempre ese tipo de entidad que ustedes modelen, ¿sí? Me refiero a la entidad, a la clase, que ustedes imaginen, va a estar asociada mucho al contexto. Y esto es decir, bueno, ¿cuándo es un atributo y una clase? Yo le decía hace un ratito que, por ejemplo, una persona podría tener una dirección, ¿sí? Entonces ustedes dirían, bueno, dirección es un atributo y siempre va a ser un atributo. Y le digo yo, no, guarda, le digo yo. Fíjense que para catastro, una dirección puede llegar a ser hasta una clase, ¿sí? ¿Por qué? Porque puede ser algo súper complejo para lo de catastro. Justamente la gente de catastro es la que llevan, en pocas palabras, digamos, para el que no conoce, justamente todo lo que es el tema de distribución geográfica, digamos, de la ciudad, digamos, ¿sí? Imagínense que no les, el dato, por ejemplo, de una dirección no le es suficiente para ello, que seguramente tienen otros datos más que por ahí nosotros desconocemos, ¿sí? Entonces, una dirección pasa a ser lo más probable que una clase, ¿sí? Donde va a tener muchísimos atributos que van a estar relacionados a eso y va a tener va a ofrecer muchos servicios, ¿sí? Como por ejemplo una geolocalización o algo, digamos, ya es mucho más complejo. Creo que más o menos vamos ilustrando un poco lo de cómo el escenario en donde nosotros planteemos cambia y que no siempre un nombre y apellido, o en este caso como una dirección, siempre van a ser un atributo, ¿sí? Entonces depende mucho del contexto, ¿sí? Y siempre qué tanto nos vamos a complicar va a depender del contexto y de lo que nos piden, ¿sí? Bien. Hasta acá llegamos a lo que decíamos, clase, atributos, métodos, después vamos a hablar de esto, ¿sí? Y decíamos, bueno, hasta ahí tenemos algo interesante, ¿sí? Y la clase nosotros lo relacionamos como si fuesen nuestro, nuestra estructura, nuestro marco de trabajo, ¿sí? Con la cual vamos a crear objetos, ¿sí? Que van a tener esos atributos, ¿sí? Y que van a poder realizar esos métodos, digamos, se van a poder comunicar mediante esos métodos, ¿sí? Después vamos a ver de que estos métodos pueden ser públicos y pueden ser privados, ¿sí? Vamos a ir hablando un poco de la visibilidad de ellos, ¿sí? Por ahora nos quedamos por ese lado, digamos, ¿sí? Fíjense, digamos, como para tener algo un poco más claro, a ver si yo creo que tenía por aquí. Ah, sí, a ver, creo que era el 5 H. O sea, para que algo medio ilustrativo, fíjense, una clase es lo que yo le decía, esta clase básicamente es la estructura general, la que nos va a permitir a nosotros crear otro tipo de objetos que van a compartir casi básicamente lo mismo, digamos, ¿sí? ¿Se entiende más o menos? Bueno, ahora vamos a los bifes, ¿sí? Teniendo más o menos un poco esto de idea. A ver, vamos a ir a... Yo tenía esto acá, mira. Sí, vamos a abrir y que la parte que a ustedes les interesa bien, a ver cómo arranco creando yo una clase. Vamos a arrancar con algo bastante simple, ¿sí? Esta la vamos a dejar aquí porque en Playground no lo vamos a hacer nada, ¿sí? Ustedes no van a escribir código acá, ustedes van a probar código, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer? Yo voy a crear acá como si existiera la persona, ¿sí? Vamos a llamar una persona, o vamos a llamarle, ¿sí? Vamos a llamarle persona 1, persona 2, ¿sí? ¿Y qué vamos a hacer? Vamos a decirle que persona 1 le vamos a asignar una clase que le vamos a llamar persona. Vamos a instanciar una clase persona, ¿sí? Persona new, como ustedes saben, ¿sí? Fíjense en que ahí podríamos
intentar esto seguramente ejecutarlo, ¿no es cierto? Si vamos a querer ejecutarlo, tenemos un problema que nos dicen que esa variable no está declarada porque asume que como si fuese una especie de variable global, ¿sí? Para nosotros no es una variable global, esto debería ser una clase como array o alguna de las otras, digamos, ¿sí? Pero como no tenemos implementada esta clase, no la detecta, ¿sí? Entonces, bien, ahora ustedes dirán, ¿dónde creamos? Nos vamos a Tools, System Browser, ¿sí? ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros? Nosotros, así como ahí de este lado, que ustedes por ahí, para el que todavía no esté familiarizado, son paquetes, vamos a crear nosotros aquí, si creamos un nuevo paquete que se va a llamar, por ejemplo, clase turno tarde, ¿sí? Creamos una clase, un paquete, mejor dicho. ¿Sí? Ahora tenemos una clase, ¿sí? Fíjense aquí abajo, en la parte de acá abajo nos está diciendo, en la pestaña de New Class, nos dice, bueno, a ver, ahora ya tenés el paquete, ¿sí? O sea, este es el paquete, bueno, te doy como si fuese la maqueta como para crear una clase, ¿sí? Fíjense, no tenemos nada aquí, nada acá, nada allá, o sea, no tenemos método, ni protocolo, ni una clase, ¿sí? Nosotros queremos crear nuestra primera clase, ¿sí? Bien, ¿cómo creamos nuestra clase? Es usando esto justamente, ¿sí? Esta estructura tenemos acá. Y vuelvo un ratito a mi diagrama, a ver si borramos esto, ¿sí? Yo voy a borrar esto aquí. ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿cómo partimos? Bien, ¿cómo partimos? Decimos, bueno, ok, vamos a crear una clase persona, ¿sí? Vamos a crear una clase persona. Una clase persona. ¿Sí? ¿Cómo se ven las cosas? Sí. Entonces vamos a crear una clase que se llame persona. ¿Sí? Y la vamos a crear como si fuese la famosa tarjeta de diagrama, las de diagramas de UML, ¿sí? Bueno, las creamos ahí, ¿sí? Acuérdense que teníamos nosotros nuestro diagrama, básicamente. Teníamos una parte que es el nombre de la clase. Acuérdense de que siempre comienza en mayúscula, ¿sí? Esto siempre va en mayúscula, la primera letra para decir que es una clase. Esta sección de acá son los atributos. Esta sección de acá son los métodos, ¿sí? Entonces, nosotros vamos a colocar todos los atributos acá y los métodos, ¿sí? Por ahora nosotros lo que vamos a decir, bueno, vamos a crear como si fuese una entidad, ¿sí? Como si fuese una entidad persona. Entonces vamos a decir, vamos a agregar nombre, vamos a agregar apellido, por ahora, ¿sí? Después vamos a ver qué otros datos podemos agregar, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos nombre y apellido, ¿sí? Y nosotros, por ejemplo, acá podríamos tener métodos que vamos a ir viendo a ver qué podemos hacer con esto, digamos, ¿sí? O qué podemos sacar con esto. Por ahora es esto lo que tenemos. Ahora, ¿cómo ilustramos que creamos una clase persona y tenemos atributo nombre y apellido? ¿Sí? Bien. Volvemos nuevamente y volvemos a este esquema que tenemos nosotros aquí, ¿sí? Fíjense que siempre en Smalltalk con la orientación a objeto, una clase hereda de algo, no se crea de la nada, digamos, ¿sí? Entonces, por defecto siempre te va a proponer que herede de object, ¿sí? Es como la clase Dios, básicamente, ¿sí? Nosotros en principio, por este escenario hipotético que estamos poniendo, lo más probable es que nos conviene poner acá, ¿sí? Que herede object. Pero van a haber escenarios como, por ejemplo, a ver, yo podría proponerles que creen un array que guarde el historial de los elementos que hubieron en cada una de las posiciones. Entonces uno podría decir, bueno, lo hacemos que ese array con historial se herede directamente de object, ¿sí? Pero ¿qué pasaría? Tendríamos que estar creando todos los métodos que tiene un array, digamos. O sea, básicamente es un array,
pero con nuevas cosas, digamos, que tiene un historial básicamente, una estructura que maneja historiales, ¿sí? Entonces, ahí lo más probable que le va a pasar que en vez de que sea desde object que herede, va a heredar de array. Entonces vamos a tener las funcionalidades que tiene array y la ajustaremos como para que manejen el historial, ¿sí? En todo caso, después volveremos cuando vamos a hacer que herede de object y cuando no hereda de object, ¿sí? En este caso vamos a hacer que herede de object, ¿sí? Y esto que tenemos acá, que parece que hay un numeral y un nombre de la subclase supuestamente, que nos pone, es básicamente, si alguien no está acostumbrado o no lo vio o no lo probó, es un tipo que se llama symbol, ¿sí? Es muy similar a un string, pero tiene la característica de que un symbol no se repite, digamos, es como único. Entonces, da la idea como si fuese un string, como si fuese un identificador, ¿sí? Entonces, acá nosotros lo que vamos a hacer, vamos a sustituir esto y la vamos a poner como persona, ¿sí? Ahora, fíjense que la segunda dice variables, nombre de variable instancia y nombre de variable clase la que siguen, ¿sí? Hoy por hoy, esta diferencia no lo vamos a centrar, pero sí vamos a decir de que nuestros atributos van a estar contenidos en alguno de estos dos. Por ahora solamente lo vamos a poner como una variable de instancia, ¿sí? Entonces vamos a poner acá nombre, separado, apellido, ¿sí? Bien. Botón derecho, guardamos, y fíjense de que ya tenemos nuestra clase persona, ¿sí? No tenemos ni un protocolo ni un método. Ahora, si nosotros volvemos aquí, fíjense cómo cambia la cosa. Ya no nos marca como si nosotros ejecutáramos esto. Para control F, por ejemplo, ¿sí? Fíjese como que, ok, reconocí como que ya tengo un objeto, me dice que es como persona, ¿sí? Esto es la representación, básicamente. Si yo hago esto acá, fíjense una cosa, yo ya creé una clase persona, ¿sí? Una clase que es persona, que tiene dos atributos, nombre y apellido, que por defecto esos atributos tienen nil, ¿sí? Ahora digo, bueno, a ver, yo creo una persona, pero yo quiero, no quiero que estén con nil, quiero agregarle a esa persona 1, yo quisiera hacerle, por ejemplo, persona 1, le quisiera, por ejemplo, agregar nombre, por ejemplo, agregar nombre y que yo le pase acá, por ejemplo, Pepe, ¿sí? Y después queremos que a persona 1 le decimos agregar AP, por ejemplo, para decir apellido, y le vamos a hacer Argento, ¿sí? Entonces nosotros queremos que esto se grabe de alguna manera, ¿sí? Bien, acá donde vamos a entrar a jugar un poco con estos métodos que le llamamos métodos triviales. Los métodos triviales son los getters y setters, ¿sí? Entonces volvemos aquí y tenemos, habíamos dicho que tenemos métodos, ¿sí? Vamos bien de tiempo. Entonces tenemos métodos. Entre ellos los métodos triviales, ¿sí? Tenemos los getters y tenemos los setters, ¿sí? Bien, ¿qué serían unos y otros? ¿O a qué le llamamos getter o setter? ¿Sí? Los getter básicamente, por una palabra inglesa, básicamente, lo que nos va a permitir a nosotros es obtener algo, ¿sí? Y en el otro nos va a permitir setear o nos va a permitir colocar algo, ¿sí? Entonces, un método que sea setter a nosotros nos va a permitir, por ejemplo, eh, acceder a alguno de estos atributos y agregarle algo, ¿sí? Y un getter nos va a permitir a nosotros solicitar y decir, a ver, ¿qué tenés en nombre? ¿Sí? O ¿qué tenés en apellido? Y me va a devolver algo, ¿sí? Cada uno de ellos tienen una estructura bastante clara, digamos, ¿sí? Por convención lo que se hace es crear getter y setter con el mismo nombre que tienen los atributos, ¿sí? ¿Y cómo sería esto? ¿Sí?
Yo voy a crear acá una única vez de forma manual, después yo les muestro cómo se crea de forma automática para no estén haciendo repitiendo, ¿sí? Ahora estamos en clase de persona y acá yo voy a crear un nuevo protocolo, por ejemplo, que se llame de acceso, ¿sí? Y ahora tenemos acá nosotros nuestro esquema de cómo para crear un método, como ustedes estaban haciendo hasta este momento, ¿sí? Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros? Le tenemos que definir un nombre. Vamos a crear primero los getters de nombre y de apellido, ¿sí? Entonces, yo le decía que se pone por convención lo mismo que el atributo, ¿sí? Entonces, esto es nombre, le vamos a poner acá. Esto es un getter de nombre o del atributo nombre, ¿sí? Y nosotros lo que vamos a hacer es devolver o retornarle lo que contiene el atributo, ¿sí? A ver, ¿dónde tengo acá? Ahí está. Y nuestro atributo en particular acá es nombre, ¿sí? Le vamos a retornar nombre. Guardamos. Esto le vamos a dejar por defecto. Listo, ¿sí? Ahora tenemos un método de acceso que es nombre, ¿sí? Ahora vamos a crear uno que se llame apellido. Atributo apellido. Y acá le agregamos apellido, ¿sí? Guardamos. Y ahí ya tenemos, ¿sí? Tenemos dos getter de los dos atributos que tenemos, ¿sí? Ahora ustedes me dirán, bueno, ahora ¿cómo sería un setter? Sería similar, por ejemplo, apellido, y le vamos a poner dos puntos, un apellido, ¿sí? Yo generalmente siempre lo que pongo acá es como un nombre de variable, digamos, que sería que esto se va a suplantar a alguno de estos. Lo voy a hacer paralelamente acá. O sea, lo que estoy haciendo acá es esto, es lo que yo voy a crear acá, ¿sí? Apellido. Esto le vamos a poner nombre. Esto se llama apellido. Dos puntos y esto, ¿sí? A esto me hago referencia yo cuando estoy agregándole acá una variable. Entonces siempre yo le hago algo bastante representativo, como habrán visto por ahí si hurgaron un poco en los métodos, siempre hace algo representativo. Entonces digo yo, bueno, esto va a ser un apellido. O por ejemplo, un string si quieren, ¿sí? A lo que voy que acá ustedes pueden poner el nombre que se le cante, ¿sí? Bien, ahora, ¿qué es lo que van a hacer? Esto le permite setear, entonces, al atributo apellido, ustedes acá le van a asignar lo que viene por un string, o sea, le van a asignar esto, ¿sí? Ustedes dirán, bueno, parece muy simple, pues yo agarro y asigno, no estoy validando nada. Cuestión de validación de esto de entrada siempre va a depender del escenario, ¿sí? Eso lo vamos a ir hablando. Por ahora quédense con que tenemos a ver, yo lo guardé, sí, lo guardé. Bueno, fíjense, acá tenemos un getter, apellido, y un setter, que es una palabra clave, ¿sí? Y vamos a crear lo mismo, un string, y le vamos a poner nombre, y acá le vamos a poner nombre, ¿sí? Este le ponemos así, y vamos a cambiarle acá y le vamos a poner algo, o algo, ¿sí? Le vamos a llamar algo distinto para que ustedes sepan, algo. Un setter, esto, setter del atributo nombre, ¿sí? Control S para guardar, ok. Yo voy a ir al de apellido porque esto es un setter acá. Apellido, ahí está, control S. Lo guardé, listo. Entonces ahora ya tenemos getters y tenemos setters. Los setters siempre se van a caracterizar porque tienen los dos puntos, es una palabra clave, ¿sí? No, recién estoy mirando estoy viendo los chats, chicos, ¿no? Así que preferible por ahí que me corten, pues me es medio incómodo, me cortan. No, no es Fedora, esto es Ubuntu, está tuneado básicamente. Y lo del get nombre, sí, en otro lenguaje,
en otro lenguaje, en vez de ponerlo así como convenciones, digamos, como yo estoy haciendo, digamos, o sea, el get, esto de acá, apellido, otro lenguaje le pone como get, get apellido, por ejemplo, así, ¿sí? Por convención acá en Smalltalk, no. En convención en Smalltalk no se pone get o set algo, ¿sí? Se le pone así como yo le estoy explicando ahora en estos momentos, ¿sí? Bien, volvemos acá a nuestro ejemplo. Yo tenía esto y fíjense que la cuestión es que no hice nada y se actualizó, ¿sí? Fíjense que yo creé persona, nombre, Pepe y Argento. Ok. Entonces digo yo, bueno, devolveme persona 1. A ver qué tenés. Yo ejecuto esto, ¿sí? A ver, ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal? Ah, pará. Nadie me dijo nada. Esto siempre me pasa lo mismo, como laburo con Python. Ahí está. Me había tomado como un comentario. ¿Sí? Fíjense algo. ¿Cómo cambia la cosa? ¿Sí? Ahora ya tenemos una clase que se llama persona 1, y que ya tenemos seteado lo que hay en nombre, que dice Pepe, y en apellido, que dice Argento, ¿sí? Entonces, seteamos con estos métodos que están definidos acá, que lo definimos acá, y ahora podemos decir, a ver, decime persona 1, decime que tiene nombre. A ver, si ejecutamos esto, le doy un control P, me dice que tiene Pepe, que es cierto, es lo que tiene. Ahora, devolveme apellido, ¿sí? Control A, control P, bien, tiene Argento, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría acá? Digamos, yo voy a crear una persona 2, ¿sí? ¿Usted qué piensa que tiene? ¿Va a tener lo mismo? No, Pregunto, porque yo creo no que se van a debería. estar durmiendo. No debería. No deberían, dicen. ¿Alguien dice lo contrario? No va a tener lo mismo. Claro. No es lo mismo porque yo estoy creando una nueva instancia, es un nuevo objeto, ¿sí? No es el mismo, ¿sí? Si nosotros ejecutáramos esto, ¿sí? Acá me dice a persona, no me dice mucho, pero si miráramos, ¿sí? Fíjense que lo último que se ejecutó, que es acá persona 2, ante la duda vamos a poner así, persona 2, vamos a quedar con eso, ¿sí? Fíjense qué es lo que teníamos hoy, teníamos en nil, ¿sí? Entonces diríamos, bueno, a ver, persona 2 le vamos a decir nombre y le vamos a setear, por ejemplo, le vamos a poner money, ¿sí? Y ahora vamos a poner persona 2. ¿Ustedes cómo creen que es lo que pasará, por ejemplo, con este? Si yo ejecuto, me dice, bien, me seteaste como nombre Money, pero no me pusiste nada en apellido, ¿sí? Entonces, por ahí ustedes me dirán, bueno, qué bodrio esto, Fede, de tengo que tener que estar llamando nombre para setear esto y tengo que llamar apellido para setear lo otro. No puedo enviar todo de una. Sí, se puede, digamos, o sea, sería crear un método, ¿sí? Que se llame de una manera que sea palabra clave, se llame nombre 2 puntos, apellido 2 puntos, ¿sí? Vamos a crearlo si quieren. Vamos a acceso, vamos a crear acá. Se va a llamar nombre, le vamos a llamar un nombre, apellido, 2 puntos, un apellido, y a eso, va a ser un setter de ambos atributos, y va a ser tan simple como decirle nombre, le vamos a setear con un nombre, ¿sí? Y apellido, le vamos a setear un apellido, ¿sí? Guardamos, control S, ya tenemos acá el método. Nos sale unos warning porque
yo no lo estoy clasificando básicamente, y hay una par de advertencias más, digamos, pero esto no significa que esté mal, ni este signo de admiración tampoco, digamos, ¿sí? Es porque justamente están faltando algunas otras cosas que por ahí él les considera como que deberían estar, digamos, ¿sí? Que después de última les muestro eso, como qué es lo que podrían hacer, digamos, ¿sí? Bien, le digo yo, acá tenemos setter apellido, setter nombre y un setter de nombre y apellido, ¿sí? Entonces ahora podemos crear, por ejemplo, una persona 3. Y le podemos decir persona 3. Ahora le vamos a decir, créate como una persona. Y le vamos a decir que a persona 3, le vamos a pasar nombre. Fíjense que acá ya me lo identifica. ¿Sí? Nombre le vamos a pasar como Fede. Le vamos a pasar acá como González. ¿Sí? ¿Qué va a pasar con persona 3? Digamos, mirar qué es lo que pasa. ¿Sí? Si nosotros esto ejecutáramos, fíjense que ya creamos un setter muy simple, digamos, que me permite setear ambos, digamos, ¿sí? Ahora, hay algo, no sé cómo estamos con el tiempo, estamos bien. Control A. Si nosotros hacemos control A, control P, fíjense de que la forma en que representa este objeto nos dice como a persona. Y la característica de esto es que nosotros estamos creando una entidad que se llama, una clase que se llame persona. Y después creen una clase que se llame alumno, por ejemplo, y siempre le va a poner a alumno, a persona, y me dice, pero pará, no quiero que me lo muestres así, digamos, a esta entidad. ¿Sí? Entonces, hay métodos particulares en Smalltalk, digamos, que nos permite a nosotros redefinirlo y poder mostrar un tipo de representación. Por ejemplo, ustedes habrán visto que ustedes hacen un control P y la representación de un string está. Básicamente lo que tienen es... bueno, esto es lo que más odio. P1 vamos a poner acá. ¿Sí? Vamos a poner P1. Ustedes vieron que la representación acá de un arreglo es muy distinta a lo que ustedes están acostumbrados que hay en otros lenguajes, ¿no es cierto? Entonces ustedes, por ejemplo, la forma de representarlo acá la pueden cambiar, digamos. Ustedes la pueden cambiar de que sea con corchete y que no sea entre paréntesis y un numeral adelante. Eso es la forma en que lo muestra. La forma que está internamente implementado seguramente tiene algo así, ¿sí? A ver, yo voy a poner acá P1, que se llama nombre. Vamos a poner Fede. Apellido González. Sí. Y ahora, esto lo voy a poner acá. Yo quiero que acá me salga, por ejemplo, nombre, coma y el apellido. ¿Sí? Quiero que me salga así. Yo quiero que me salga así cuando crea un objeto que me saque así. ¿Sí? Y no a palabra. Entonces, acá donde entramos un poco ya teniendo los getter y setter, ya teniendo las clases, es usar un método que está definido en la superclase, y la superclase, volvemos acá, la superclase o la clase padre de persona es object. A nivel de object va a estar definida una clase que se llama print on, ¿sí? Entonces, nosotros venimos aquí, vamos a crear un nuevo protocolo, printing se llama. Ustedes pueden crear un protocolo, yo siempre uso printing, yo siempre uso alguno de estos, ok. Y acá. Estoy haciendo mal. Este.
¿sí? Entonces, aquí lo que van a hacer es... Esperen que esto voy a cerrarlo. Y le voy a crear un método que se llama print on, ¿sí? Como vieron ahí, es un método que yo, no es que le puse por ponerle el nombre, es un método que está definido en la superclase, en este caso en Object, ¿sí? Ahora de última, buscamos la clase Object y vamos a buscar cómo está definido print on, ¿sí? El print on es lo que nos va a servir este método, lo que vamos a hacer en nuestra clase, redefinirlo, ¿sí? Entonces, cuando aparezca un método que se llame print on en su clase, está redefiniendo un método de la superclase. ¿Sí? Allá tienen algo conceptual. Estamos ahora, por ejemplo, por ver una redefinición de un método. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que tiene el print on? Tiene, vamos a llamar una ventana, ¿sí? O algo generalmente lo usan como una ventana o como un flujo, ¿sí? Que por ahí César lo suele llamar. ¿Sí? Ustedes, vamos a poner acá, por ejemplo, representación del objeto persona. Y le vamos a poner que sea nombre, coma, apellido. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Un flujo. ¿Sí? ¿Se acuerdan del método show? ¿Sí? Bueno, el método show está implementado con otro método que se llama next put all. Next put all. Y acá va un conjunto que tiene que ser string, ¿sí? Entonces, en este caso, como nosotros siempre le hemos estado pasando un string, ¿sí? Entonces vamos a decir que es, por las dudas, digamos, vamos a hacer la conversión, entonces diríamos, le vamos a pasar nombre, ¿sí? A esto le vamos a decir nombre, as string por la duda, le vamos a convertir, ¿sí? Concatenamos eso con, por ejemplo, la coma y un espacio, y vamos a concatenar con apellido as. Esto por apretar string, ¿sí? Guardamos, ¿sí? Y fíjense, es lo que yo le decía y las clases pasadas le decíamos con el profe. Cuando hayan este signito arriba, quiere decir que hay un método print on definido en la clase padre, en la clase object, ¿sí? Justamente esto. Podríamos buscarlo y ver a ver cómo está definido. Vamos a buscarlo. Ya que estamos, vamos a buscarlo. Finder. A ver, print, o vamos a buscarlo así. Object. Esto es una clase. Vamos a ver si lo encontramos. Acá está. Vamos a ir al browser de clase. Bien, acá tenemos la clase de Dios, le llamo yo generalmente. Vamos a buscar acá el print on. Acá está. Fíjense, el print on. Es lo que hoy pasaba, ¿no? Fíjense, si uno ve cómo está esto, un stream, un flujo o algo, tienen su método, digamos, ¿sí? Una secuencia de caracteres que lo que va a recibir y la va a colocar, digamos, en la ventana donde le esté llamando, ¿sí? Si nosotros esto nunca ustedes, fíjense, ¿se acuerdan de cómo lo representaba bueno, el array tendríamos que mirar, digamos, cómo está representado el prinón, pero el array seguramente tendrá una representación. Fíjense, hoy me decía a persona, ¿sí? Si entramos a investigar un poquito, fíjense, obtiene el nombre de la clase,
o sea, de quién está llamando, en este caso de la persona, que es persona, y fíjense qué es lo que está haciendo. En mi caso iba por el camino del false, digamos, ¿sí? Si la primera palabra dice que si es vocal, y como no era vocal, entonces iba por false, entonces agregaba a, y en el siguiente el título, que era el nombre de mi clase, ¿sí? ¿Se entiende? Ahora, si ustedes ponían un nombre de una clase que arrancaba con una vocal, le ponía an y el nombre de la clase, ¿sí? Entonces nosotros estamos redefiniendo esto como para que sea un poco más lindo, ¿no es cierto? ¿Sí? Bueno, esto es para ver de dónde viene ese pre-non y por qué salía a persona, ¿sí? Voy a cerrar esto. Listo, acá ya tenemos getters, setters y un método, ¿cómo se llama? Redefinido, ¿sí? Bien, genial. A ver, ya tenemos eso y ustedes me dirán, bueno, Fede, a ver, vamos a ejecutar esto y vamos a ver qué sale. Ok, ¿sí? Fíjense la salida acá. Parecería la nada todo, ¿sí? Bien, cambio la persona por una forma que nosotros le propusimos cómo representar, ¿sí? Y ahora la pregunta que más de uno se está diciendo es, Fede, pero nunca pusiste P1, pre-non, y le pasaste algo, digamos, ¿sí? No, no, no. En estos casos hay métodos que se ejecutan por detrás y que ustedes no lo usan, digamos, ¿sí? El pre-non por defecto no lo tienen que invocar ustedes, ¿sí? La misma clase por detrás lo llama, ¿sí? Por eso solamente basta con redefinirlo y ustedes tienen aquí, digamos, ¿sí? Ahora, habría que ver a ver si es lo más conveniente hacer lo siguiente, ¿sí? ¿Qué pasaría con una ejecución acá? ¿Sí? Fíjense que si nosotros hacemos control A, control P, nos sale nil, nil. Ustedes me dirán, bueno, capaz no es la mejor forma de representarlo, le ponemos unos guiones. Bueno, eso ya sería cuestiones del ¿cómo se llama? Del escenario, básicamente, ¿sí? De qué validaciones, digamos, si es válido o no representarlo de esa manera cuando no pusimos nada, digamos, ¿sí? Entonces, en poca palabra, volvemos un cachito atrás, creamos un paquete, ¿sí? Un paquete que puede contener clases, ¿sí? En este caso se llama clase persona, y creamos una clase persona, ¿sí? ¿Dónde está persona? Esto, que le hicimos que de object, creamos dos variables de instancia, que por ahora no nos importa, son atributos, nombre y apellido, ¿sí? Y después creamos métodos triviales, getter y setters, ¿sí? Tenemos getter de apellido, setter de apellido, getter y setter de apellido, y después creamos un método que nos permite setear ambos, y un método que está redefinido en la superclase, ¿sí? Hasta ahí tenemos algo bastante interesante, ¿sí? Ahora ustedes, dependerá del problema, podrían agregarle un poco más de complejidad a esto, ¿sí? ¿Qué otros datos, por ejemplo, podrían agregar ustedes y que podrían animarse a ir a construyendo otros métodos? Y fecha de cumpleaños, número de documento, entre esas Perfecto. cosas, digamos. Bueno, por ejemplo, ahora ya medio que por ahí estamos medio cerca de la hora, lo que podemos hacer es, el viernes, lo que vamos a hacer es lo siguiente, ¿sí? En el siguiente, yo creo que esto va a ir rápido porque es ver un poco getter y setters, ¿sí? Yo la clase que viene le voy a mostrar eh, justo, ¿no? Me están dando la pizarra, ¿sí? ¿Qué es lo que podemos hacer? A ver, voy a escribir nomás mejor, lo voy a escribir acá abajo. Vamos a crear, ¿sí? Ustedes van a crear la clase persona, la van a hacer a esa clase persona, le van a poner los atributos, nombre, ¿sí? Le van a poner el atributo apellido. Después van a crearle, a ver, una dirección, ¿sí? Van a añadirle un teléfono. Y acá
Y acá le vamos a agregar la primer complejidad, creo yo a mi parecer, y vamos a ver qué soluciones le proponen. Yo voy a poner fecha de nacimiento. A ver cómo ustedes se la arreglan para cargar una fecha de nacimiento, ¿sí? Y acá después ustedes van a agregar algún atributo que ustedes consideren importante, ¿sí? Después, esto vamos a hacerlo como si fuese la tarjetita esa que estábamos creando. ¿Sí? Y acá abajo van a ir los métodos, ¿sí? Van a crear getters y setters de los atributos, ¿sí? ¿Se entiende ahí? Y van a ver cómo ustedes, yo le voy a poner en forma general, calcular la edad, ¿sí? Cómo ustedes me hacen un método que calcule la edad de la persona, ¿sí? Sabiendo que tengo la fecha de nacimiento, ¿sí? Como un atributo, ¿sí? Entonces el desafío va a ser, creo que crear los getter y setter no va a ser un gran problema, pero un método que calcule la edad de esta persona, ¿sí? En particular, va a ser el desafío. A ver cómo ustedes se las arreglan y qué tipo de estructura usan para guardar aquí, digamos, ¿sí? Fíjense que acá hoy estaba usando para guardar un string. A alguien, por ejemplo, se le puede ocurrir, bueno, acá guardo como, no sé, un arreglo de 3 posiciones, ¿sí? Para guardar la fecha de nacimiento, ¿sí? No sé, por ejemplo, un arreglo, otro una colección. O alguien dice, no, pará, Fede, existe la clase date. Vamos a usar la clase date. Bien, a ver, ¿cómo implementar la clase date para pasarla ahí a una fecha de nacimiento? El cálculo de edad creo que más o menos lo deberían de saber. De última lo googlean. Pero estaría bueno ver a ver cómo implementan, o sea, cómo crean este método. O sea, qué tipo de mensaje va a ser y cómo lo crean, digamos, ¿sí? Y para el que le dice, bueno, Fede, esto fue muy fácil, igual lo vamos a ir viendo, lo vamos a tratar, vamos a crear después otra entidad que se llame alumno, ¿sí? Y ustedes, ¿qué le voy a dejar acá? A mí me basta con que para la próxima clase, por ejemplo, piensen en qué atributos debería tener un alumno, deberían tener, y qué métodos no triviales, o sea, no getters y setters, ¿sí? Deberían de tener, ¿sí? ¿Y a qué conclusión llega? ¿Y cómo lo plantearían, digamos? ¿Sí? Alguno por ahí me puede decir, bueno, a ver, también tiene nombre, tiene apellido, tiene una dirección de un teléfono, tiene fecha de nacimiento, pero también él está asociado a una carrera, ¿sí? ¿Sí? Entonces, ustedes van a tener que buscar ahí en ese caso, a ver, ¿cómo modelarían? O sea, básicamente me modelan esto, no es necesario que lo hagan, que lo escriban en código, pero sí que lo tengan en cabeza. Hoy el profe más o menos estuvo hablando de unas par de cosas, ¿sí? Para ver si estuvieron prestando atención. Hoy el profe habló de varias cosas importantes, digamos. ¿Se acuerdan mapear de lo que vieron hoy con el tema de los animales? ¿Sí? Mamíferos, que sean ese tipo de clasificación rara que fue y que vieron de que habían atributos o habían métodos o acciones, digamos, que compartían y las fue elevando a una superclase, ¿sí? O elevando a una entidad superior. Bueno, fíjense que ahí estuvieron hablando sin querer de herencia. Entonces, alguno me podría decir, bueno, creo un alumno con todos estos atributos que yo tenía acá y creo los métodos que se me ocurrirían a mí que deberían estar, ¿sí?
y listo. Pero otro me puede decir, bueno, a ver, hablando lo que dijo el profe hoy, existe una relación de herencia entre persona y alumno. Estamos hablando de lo mismo, solamente que alumno es algo más específico, digamos, en este caso para una entidad de, no sé, una facultad, por ejemplo, ¿sí? Entonces, uno podría decirme, bueno, Fede, alumno es persona, entonces no necesito nuevamente escribir todo esto, ni los métodos, todos estos métodos, agrego los atributos que necesito y los métodos que necesito y listo, porque yo ya lo tengo definido en la clase padre, ¿sí? Bueno, si alguien puede llegar a pensar en eso, ¿no es cierto? Según lo que hoy estuvo viendo el profe, y podría decir, bueno, creo que es así, ¿sí? La clase que viene, vamos a ver si hacemos un ejemplito retomando esto de persona y alumno y viendo de cómo detecta si es un objeto alumno o un objeto persona, y vemos de que, por ejemplo, le vamos a redefinir algún método en particular y cómo se comporta uno y otro, digamos. Por ejemplo, le vamos a redefinir de que el trinom, por ejemplo, para personas sea de un formato y para alumnos sea de otro, ¿sí? Y vamos a ir viendo de qué es lo que a ustedes se les ocurre y proponen. Te Yo quería dejo, hacer un Carlos. pequeño comentario ahora al final. Vieron Te que... dejo porque ya estamos medio cerca de... Ah, bueno, un segundito. Sí, sí. Vieron que Fede ahí agregó un método que decía Prinom, que podría haber puesto tranquilamente como nombre de método, podría haber puesto imprimir o mostrar, por ejemplo, ¿sí? Pero nosotros lo que tenemos que tratar de buscar es, mirándolo como beneficio para el usuario, de tratar de que el usuario se acuerde o sea, tratar de que las interfaces sean mínimas y que los usuarios en definitiva se acuerden de la menor cantidad posible de nombres diferentes, ¿sí? Nosotros podríamos decir imprimir uno, mostrar datos, etcétera, etcétera, pero si lo podemos simplificar y en todos los casos le decimos prinom, del usuario ya va a saber que prinom es algo que imprime, después veremos los parámetros, cómo le pasamos, cómo lo redefinimos al método, pero en definitiva lo que buscamos es facilitarle la vida, y una forma de facilitarle la vida es tratar de disminuirle la cantidad de métodos distintos que se tiene que acordar, digamos, ¿sí? Ese comentario quería hacer, y bueno, la clase que viene entonces está lo que Fede le dejó como desafío para que ustedes lo vayan pensando, y la clase que viene nos estaremos viendo entonces el día viernes. Cualquier cosa, traten de pensarlo frío, de última lo revén al video y lo plantean en la clase que viene, digamos. Les pido que por favor que por ahí si no entienden algo, lo paren, pregunten, porque es complicado, ¿sí? Esto que estamos viendo acá es como si fuese un 15% de lo que podría ser un parcial, ¿sí? Es nada prácticamente. Entonces les pido que por ahí si no están prestando atención, que se sienten después a revisarlo, ¿sí? Consulten un poco lo que dieron en teoría, ¿sí? Lo que expusieron sus compañeros en clase de teoría, pregunten y de última vamos viendo a ver, porque alguno, por ejemplo, yo le dejé esa propuesta de, no quise meterme mucho en la herencia, ¿sí? Pero después vamos a ver cómo implementaríamos una herencia ahí, digamos, ¿sí? Pues más de uno dice, sí, yo lo quiero implementar como una herencia entre personas y alumnos. Vamos a ver, pero mi impedimento me van a decir, no sé cómo hacerlo acá, ¿sí? Bueno, podrían ya tener una idea y puedo decir, bueno, voy a investigar a ver cómo se hace una herencia, ¿sí? Capaz por ahí viendo el browser de clase uno se da cuenta, digamos. Hoy yo le tiré un par de indirectas básicamente, cuando hoy yo le estaba diciendo hereda de object. Por ahí alguno podrá decir, bueno, yo no sé, no era de object, ¿sí? Y qué pasa si yo le cambio object por persona? ¿Le estaré diciendo que hereda de persona? Bueno, eso por ejemplo podrían probar, ¿sí? Ahí yo le estoy tirando varias cositas, digamos, que por ahí podrían investigar y ver, digamos, ¿sí? Quiero ver a ver si se entiende, digamos, ¿sí? Esto que estuvimos viendo hoy, digamos, parece que es medio rápido, pero es por lo sencillo, ¿sí? Y como todo, practicando, la verdad que se llega a algo o se empieza a entender, digamos, ¿sí?
no se queden con lo que ven acá o con lo que hace Carlos o hago yo, digamos, ¿sí? Es nada, digamos, ¿sí? Nos estamos viendo el día viernes, chicos, y cualquier cosa estamos en contacto. ¿Sí? Hasta luego. Chao. Chao, chao. Chao. Chao, Fede.